Hoy quiero hacer una confesión. Tengo unos primos que les encanta el sexo. El sexo lo ven como una forma de relación social. Lo hacen antes de decir hola, lo hacen para superar conflictos. También son muy juguetones, tienen una confianza muy estrecha entre unos y otros. Pero estos primos míos no son solo primos míos, son primos de la especie humana. Estamos hablando de los bonobos, unos primates que comparten un ancestro común con el ser humano de 7, 8 millones de años atrás. Este es Proyecto C, el programa del mostrador en que le buscamos el lado C a la cultura, la ciencia y la ciudad. Bueno, y para hablar de los primates, para hablar de estos ancestros, de estos parientes nuestros, nos acompaña Isabel Benque. Isabel Benque es antropóloga de la evolución, evolutiva, ¿no? ¿Cierto? Y primatóloga. Bienvenida, Isabel, muchas gracias por venir. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Isabel, primero nos gustaría saber cuando tú comienzas a introducirte en este mundo de la primatología, ¿cómo es que te conectas con este campo tan específico? Cuando entras a ese mundo empieza a ser no tan específico porque en el fondo la evolución humana hace una pregunta, que es ¿cómo llegamos aquí? ¿Ya? Y cómo llegamos aquí tiene que ver por entender cómo se conformó la familia humana y cuáles son nuestros parientes. Entonces ahí aprendemos que hay varias especies que fueron nuestros ancestros, pero que están muertos, que están extintos. ¿Ya? Entonces no tenemos la posibilidad de ver ciertos ancestros que más cercanos o menos cercanos ya simplemente no están los fósiles. Entonces podemos aprender cosas, por ejemplo, de neandertales, de Homo heidelbergensis, de Homo erectus, de Australopithecus, qué sé yo, en sus huesos y en su cultura material. Pero hay cosas que no quedan en los huesos, la risa no se puede ver en los huesos, ¿ya? Entonces para aprender aspectos de comportamiento social es muy importante ver los lados de la familia que todavía no están extintos, si bien lamentablemente puede que estén extintos muy luego. Entonces ahí es cuando llegamos a que los bonobos y los chimpancés son los parientes más cercanos que tenemos vivos en este minuto, ¿ya? Y eso tiene un gran valor. Entonces queremos estudiar estos parientes y sabemos que de uno sabíamos y sabemos mucho más que del otro. Entonces me di cuenta en algún minuto que es como lo mismo que si tú sabes mucho de un lado de tu familia y no sabes nada del otro lado de tu familia, te daría curiosidad saber más, porque quieres aprender más de ti mismo, de dónde vienes, de dónde te vienen ciertas competencias, ciertas preferencias, ciertas cosas que parecen bien arraigadas en ti. Entonces es eso, en el fondo conozcamos el otro lado de la familia, que obviamente es incompleto, las otras especies están extintas, y conozcamos cómo viven ellos, qué es lo que es un día en la vida de un primo, que es distinto a uno, porque ha tenido otro devenir, pero vamos a tener cosas en común. Sobre eso, porque estamos hablando no del árbol genealógico, estamos hablando del árbol evolutivo, ¿no? Claro. ¿Cómo se produce? ¿Dónde está el chimpancé? ¿Dónde se ubica el bonobo? ¿Y dónde se ubica el ser humano entre ellos? Hace como aproximadamente 7 millones de años vivió una especie, un gran simio, que fue el ancestro común de nuestras 3 especies. ¿Ya? Es como decir, tenemos un abuelo en común, ¿ya? Del cual salieron distintas ramas de la familia. ¿Ya? Y hay una rama de la familia que eventualmente generó a chimpancés y bonobos. Ellos han evolucionado y han cambiado de la misma manera como cambiamos nosotros. ¿Ya? Ellos se quedaron en una cierta parte de África, no se volvieron bípedos como nosotros, se quedaron en Centro África y en el África, lo que es Congo hoy día. Y nosotros nos pasó otra cosa, nuestra rama de la familia tuvimos otro devenir, eventualmente nos transformamos en bípedos,
perdimos el pelo, aprendimos a domesticar el fuego, aprendimos a cocinar y nos fueron pasando otras cosas. Y fue evolucionando nuestro cerebro. Claro, como de la misma manera también evolucionó el de ellos, pero somos animales que estuvimos sujetos a presiones similares, pero también a presiones distintas. Entonces, la manera más fácil de entender es que nosotros no descendemos de ellos, tenemos un ancestro común. Todos pertenecemos a la misma gran familia que se llama de los homínidos o los grandes simios, pero somos primos, de la manera que tú no desciendes de un primo, tú tienes un ancestro en común. Correcto. Cuando tú tocaste, me dijiste África. Bueno, para empezar a estudiar esto, tú tuviste que viajar al Congo, que no solamente es muy lejos, sino que además también conflictos y de violencia que lo hacen un lugar bastante especial y también de alto riesgo. ¿Cómo fue un poco ir introduciéndose en el corazón de la selva africana? Introducirse al corazón de las tinieblas, porque claro, el Congo es como el libro de Joseph Conrad del corazón de las tinieblas. Me di cuenta que había menos de literatura ahí de lo que yo hubiera querido. El Congo tuvo una historia terrible, que no solo se remonta al pasado histórico, lo que pasó con Bélgica y el rey Leopoldo, sino en los últimos 20 años han muerto aproximadamente 6 millones de personas en los conflictos de guerra civil. Piensa, 6 millones de personas es del mismo orden de gente que murió en la Primera Guerra Mundial. Y no teníamos idea. O sea, yo antes de ir no tenía idea de esto. ¿Y por qué esto pasó y está pasando? Y uno no tiene idea. El Congo, de cierta manera, es como el corazón, una parte de África que es muy distinto a trabajar, por ejemplo, en África del Este o en Sudáfrica. Cacería furtiva también, me imagino. ¿Cómo? ¿No? Cacería furtiva también. Sí, muchísimo. Yo creo que había mucho de ignorancia mío. O sea, lo que se ve como valentía a veces es ignorancia también. Estaba motivada por una pregunta que me parecía esencialmente muy atractiva como pregunta. O sea, hay como un tema de exploración nomás, que uno quiere. La curiosidad es una fuerza motivadora muy, muy genuina, ¿ya? Con sus costos, que tiene grandes costos. ¿Y cómo fue ese contacto cuando empezaste a las observaciones, con los primeros contactos con esta especie? Lo encontré muy difícil. Dije, porque ¿cómo voy a poder aprender de los rasgos sociales, de las características sociales? Imagínate que te ponen en un lugar y tú ves como marcianos que están moviéndose, que tú no sabes reconocerlos, se ven todos iguales, no sabes quién es quién, y se supone que lo que tú quieres hacer es aprender cómo te relacionas tú con la Juanita, pero y si hoy día tú te peleaste con la Juanita y yo mañana llego y tengo que saber que esa es la Juanita y no la otra, porque si no es Pepita y voy a entender la historia completamente mal. Fue como una humildad y un respeto por la gente que vive en esas condiciones y trabaja, porque me ha parecido muy difícil. Bueno, obviamente a eso le pones tiempo y empiezas a aprender y finalmente aprendes a reconocer los animales consistentemente y la Juanita lo reconoces de lejos y no te equivocas y ahí empiezas, pero eso toma un tiempo largo. Bueno, y de ese aprendizaje donde está una de tus principales observaciones, conclusiones que además han sido conocidas por la comunidad científica, entre ellas, por ejemplo, también esta relación social que tienen, digamos, los bonobos frente al sexo. ¿Cómo, en tu observación, cómo es que funciona el sexo para poder mantener esta cohesión social al interior de esta comunidad? Es que, claro, la función social del sexo en los bonobos ha sido muy llamativa y es como lo que más se entiende por razones obvias, porque nos llama la atención, porque de alguna manera rompió un tabú que tenía que ver con que los seres humanos somos la única especie que tenemos sexo no reproductivo. Ya se pensaba que solo los animales, que el sexo de los animales es exclusivamente como por funcional reproductivo. Bueno, no es así. Ahora sabemos que no solo son los delfines, o sea, no solo son los bonobos que tienen sexo no reproductivo, sino otras especies como los delfines y mucho más. Pero no solo era que tenían sexo no reproductivo, que tienen sexo con muchas funciones sociales, que es distinto, hay algunas cosas que se parecen y otras que son distintas,
a los seres humanos, pero lo ocupan de una miríada de formas, para prevenir el conflicto, para bajar los niveles de estrés una vez que hay conflicto, para formar lazos, para cimentar lazos, para formar coaliciones, para intercambiar comida a veces, también en contextos más estresantes, en contextos menos estresantes. Obviamente una de las cosas que se conoce más es el sexo entre hembras. Lo que es importante ahí a entender es que hay principios de por qué les es importante a los bonobos que son muy útiles de entender. Entonces, por ejemplo, si tú piensas, cuando tú estás mirando el sexo en bonobos, te das cuenta que hay un aspecto que es muy distinto al sexo bonobo al sexo entre humanos, en que no hay relaciones de largo plazo de monogamia, no hay un sexo no hay una cosa sensual de conquista, no, eso no existe. Esto es mucho más inmediato, rápido y como para controlar el estrés. Y un día mirando esto, como que se me ocurrió algo que era tal vez divertido, pero creo que es bien válido, sigue siendo válido hoy día, que dije, a ver, en general, no sé, si tú puedes, la típica cosa del sexo entre humanos es que sale una pareja, salen a comer, qué sé yo, van al cine y dicen, bueno, a ver, y si le va bien, de repente sí, pero es como al final. Claro. No, y en los bonobos era completamente al revés. Entonces tú llegabas y había como una situación de gran tensión donde, porque, tiene que ver con cómo operan las jerarquías en ellos, ¿eh? Pero por ejemplo, llegaban a un árbol donde había fruta y había una situación de gran tensión porque quién come qué fruta primero y cómo se ordena eso. Entonces, en esta cosa como de incertidumbre social, y los primeros 3 minutos, por ejemplo, había bastante sexo, pero sin nada, o sea, te digo, bien, con un carácter de estrés, ¿ya? Y luego que eso ya pasó, se podían sentar como cada uno y podían comer, y luego después de comer hay sesiones de acicalamiento o de juego, qué sé yo. Y se me ocurrió que es como bien parecido, el mismo principio opera en lo humano, por ejemplo, con el humor. Si tú piensas, no sé, un cóctel donde hay gente que no se conoce, no sé, a ver, pero tú eres mi jefe o yo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y por qué me estás hablando? No entiendo en realidad si tienes otra agenda y cómo lo vamos a hacer aquí. Y hay bromas. Y las bromas son un poco como sexo porno, son rápidas, son promiscuas en el sentido que se comparten y llegas a bastante gente. La gente se ríe, liberas endorfinas y luego de eso te sientas mejor y te puedes sentar, establecer una relación. Y después te puedes sentar a comer más relajado y hacer negocio. Pero es como el principio, es que es lo interesante ahí. Llama la atención también en tu investigación y en tus conclusiones que, a diferencia de los chimpancés, ¿cierto?, que son patriarcales, donde también ahí uno puede observar también ejercicios de la violencia, acá en los bonobos tienen un orden jerárquico que es matriarcal. ¿Cómo también van manejando el tema de comunidades pacíficas a partir de este orden? Son comunidades más pacíficas. No son comunidades completamente pacíficas. Yo creo que es muy importante también que no exista el mito de los bonobos como completamente hippies, angelicales, que no. Hay conflicto en todo sistema social, punto. Y tenemos que abuenarnos con eso. Van a seguir habiendo conflicto en cualquier sistema social, humano o no humano. Lo que es interesante es ver cuánto conflicto hay y cómo se maneja el conflicto, cuáles son las estrategias específicas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, los bonobos tienen un sistema social en el cual tienen mucho menos conflicto que, por ejemplo, la especie hermana, los chimpancés. Ahora, son plásticos, igual que nosotros somos plásticos y cambiamos el radio de conflicto y cooperación que tenemos en una cultura humana, cambia con el contexto. Ese contexto tiene que ver con los devenires culturales, pero también las ecologías en que estamos. Para ello es igual. Entonces, en este lugar en particular hay los suficientes recursos como para que permiten que las hembras anden juntas. Y eso es súper importante, porque cuando tú permites, estoy hablando que la ecología permite, ¿ya?, que las hembras andan juntas, las hembras, existe la posibilidad que se hagan amigas, que formen lazos. Cuando eso pasa,
las hembras empiezan a velar por sus propios intereses y pueden hacerlo, digamos, ¿ya? ¿Y cuál es el interés de una hembra bonobo? En el fondo piensa un mamífero grande, de vida larga, ya que le cuesta tiempo, energía y calorías el crecer, el llegar, el vivir tanto tiempo. El infanticidio es una gran pérdida para una hembra mamífero, sobre todo para un hembra mamífero de un cuerpo grande, que se demoran, hay una inversión, o sea, obviamente sacando las emociones sin tocar ese tema, pero si tú lo ves puramente como en términos económicos, el infanticidio es una gran pérdida. Entonces, tú puedes pensarlo de esa manera, sirve, digamos. Eso quiere decir que la hembra va a velar, digamos, por su propia inversión. ¿Y tú cómo haces cuál es tu póliza de seguro? Si en el fondo tienes un hijo y tu hijo, el éxito no es que llegue a los 5 años ni a los 10, ni siquiera que se reproduzca, porque el hijo de ese hijo se tiene que reproducir, ¿me entiendes? Entonces, eso te trae al tiro una perspectiva a largo plazo. Entonces, tú estás obligado a pensar en el largo plazo, ¿ya? Y ese es el principio que creo que es importante rescatar, porque eso se aplica, estoy hablando de hembras bonobas, pero obviamente es un principio que se puede aplicar a mujeres, a hombres, a distintos, es un principio muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando el sistema, la ecología del sistema permite el velar por el largo plazo? En estos animales lo que pasa es que la póliza de seguros de largo plazo pasa por crear redes sociales que son más fuertes, que son de buena calidad, porque una red fuerte es una red resiliente. Si yo desaparezco, pero hay otro. Es un principio de red, de cualquier red. Cortas un nodo, pero hay otros nodos que... Entonces, por eso pasa que en estos animales las hembras crean relaciones sociales. Entonces, y crean también una especie de cultura donde hay ciertos niveles de violencia que no se aceptan. Por ejemplo, no te digo que le tengan asco el conflicto, pero es simplemente que, por ejemplo, pareciera haber un tabú muy grande en contra de la violencia con los infantes. Entonces, cualquier macho que empiece, no, se levantan las hembras y toman cartas. Y toman cartas, mantienen la paz, pero a veces de manera no tan pacífica. Tú has mencionado también una frase que a mí me gusta mucho, que dice que en cuanto al juego, que el juego es como la herencia que nos han dejado, la herencia evolutiva que nos han dejado los bonobos a los seres humanos. Y eso también tiene que ver con otros temas que tú me has tocado también, como la confianza, pensando sobre todo también en una sociedad humana, la nuestra por ejemplo, la de hoy en día, en donde cada día el tema de la desconfianza logra permear todos los circuitos. Sí. Que ese es un tremendo tema. Creo que es fundamental de que hablemos más de confianza, y un problema gravísimo en Chile, que se ha perdido la confianza, que la desconfianza permea a individuos, a díadas, a grupos, a instituciones. Tenemos que mirar eso a la cara, preguntarnos por qué y ver qué podemos hacer. Es literalmente la fábrica del tejido social. Me parece que hay veces como que le quitáramos o sea, no queremos verlo. Eso me parece muy grave. ¿Y en qué deberíamos fijarnos, por ejemplo, en la comunidad de los bonobos para encontrar ciertas claves, no sé? Es que es un tremendo tema. Algo que es muy importante en la construcción de la confianza es las dinámicas sociales donde hay vulnerabilidad y riesgo, porque te das cuenta que de cierta manera ese dicho chileno, que no se arriesga no cruza el río, se aplica a la confianza. Por ejemplo, tú ves muchos tipos de juegos en los cuales el juego mismo tiene rasgos que a uno le parecerían ridículos, que hacen cosas que son a primera vista, o sea, ni siquiera a primera vista, que son peligrosas. Por ejemplo, yo te agarro a ti y yo te tomo, tú no te estás afirmando a mí, y te balanceo así arriba de una... O sea, yo te podría soltar y tú te caes 5, 10, 15 metros, te quebras algo, te mueres. Y no solamente tú me permites hacerlo, sino que además te estás riendo.
los encuentras súper divertidos. Hay monos que, por ejemplo, que el juego tiene que ver con meterle al otro el dedo al ojo, el agarrarle partes del cuerpo que son muy vulnerables. Y uno dice, pero ¿por qué harían los animales cosas así? El ofrecer voluntariamente partes de tu cuerpo entero, en actividades que son genuinamente peligrosas y que no tienes nada que ganar. Y empiezas a ver las dinámicas y por qué, y te das cuenta que nadie los está obligando, que al revés, ellos quieren hacerlo, ¿ah? No hay ninguna coerción ahí. Entonces, en realidad es muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué yo quisiera como ofrecer mi vulnerabilidad? Y te das cuenta que esas instancias son instancias de construcción de confianza muy importantes. Muy importantes. Entonces, porque si tú, en el fondo, si tú me dejas hacer eso y ves que yo no te voto y yo tuve el poder de hacerlo, tú confías más en mí. Pero si yo veo que tú te arriesgaste y yo sé que tú sabías que yo te podía votar, yo también confío en ti. Es como, yo te cuento ahora un secreto, te muestro, es lo mismo en el fondo. Me pongo en un estado a propósito de vulnerabilidad y después veo que tú no lo usaste para un fin malévolo, que no le contaste a los demás. Yo, después de ese acto de vulnerabilidad, no es que me haya como gastado 10 lucas de confianza, sino que al revés, es una cuenta bancaria que aumenta. Entonces empecé a ver muchas de esas instancias donde hay una interrelación, ¿me entiendes?, entre la toma de riesgo, la libertad y la construcción de confianza. Y lo empecé a ver más como un dial dinámico, que se puede subir o que se puede bajar. Entonces, y donde el juego parece ser el mecanismo. Sí, ahora no quiero decir que solo el juego construye confianza, pero no quiero que se entienda que solo el juego, porque los mismos principios que operan en el juego para construir confianza operan en otras instancias de la vida social que no son lúdicas. Como por ejemplo esta interrelación entre la vulnerabilidad voluntaria, la toma de riesgo y la construcción de confianza. Entonces hay algo ahí que pasa, que si tú piensas en instituciones, en confianza entre personas, primero que nada las señales reales de vulnerabilidad son importantes y de alguna manera todos lo sabemos. No hay nada peor cuando hay algún desastre político o institucional y que sale un vocero y que pide perdón y uno sabe que no está arriesgando nada, que no hay ninguna, no le creemos. Y de alguna manera también sabemos que hay veces que sí y les creemos. Eso tiene que ver porque si yo te agarro, eso es una señal, lo que se llama en biología las señales honestas. Yo sé que te puedo soltar de verdad. Claro. O sea, tú de verdad estás corriendo un riesgo. Hay cosas que queremos que el otro de verdad me esté pidiendo perdón y que sea que por lo menos se esté arriesgando de alguna manera verdadera. Entonces es muy emocionante cuando uno ve, este tipo salió en público y arriesgó lo más valioso que tenía, su reputación en nuestra cultura. Ok, sé que se mandó una tremenda, pero confío en él. Porque ahí hubo una señal verdadera, ¿me entiendes? O sea, en el sentido nosotros metafóricamente lo podíamos soltar. Y él sabía eso. Entonces, el que no se arriesga no cruza el río. Bien, me parece muy interesante quedarnos también con esa frase de la construcción de confianza como forma también de poder lograr esta esperada cohesión social. Te agradezco mucho, Isabel, por haber venido al programa y espero también que te vaya muy bien en tus investigaciones. Gracias, que te vaya bien. Bueno, y a ustedes nos vemos en un próximo capítulo de Proyecto C. Chao.